Jesucristo y también la Virgen María. Amados hermanos, en primer lugar que han saludar o que animarsajo ir con Dios de poder, amén. Rachi Rishok, le solista, le cantante, le predicador, le catequista, kakawuntak shak parewi kabinik karchalak, amén. Y chikno mucho menos kakawunik kuban cantar, kuban orar, kuban predicar sin la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Dios. Cristo perdía vivir que vigir su incolic, hermanos, por ahí a medianoche estoy clamando a mi Dios Padre, pero Dios chubichue mi hijo siervo apijan pela wach que char Dios sin apijle no wach de quien cae cachilal wilan pela ulel caraj yawari tzel que toca misaj per chawilan pela no poder que cha quien cae cachilal te que wirri repalomash que le que la bica, amados hermanos, amén. Ya que vivir sin viaje que nawala, incopa nawala, cabizón guanema, sin petit, sin tengo pensar le carro le guachilo petinak, te quinta con chabal ko bechua, siervo, cabizón tak inco abu kachar kata, amén. Shoong hone malakap pale vuelta, hermanos, te que huele carro shbek kachalal copa hone malaksuan shukak le chofer gawa shukak chigere shukak chela pero no voy a bamla no bakoch. Señor, si es tu voluntad quien van a predicar el evangelio, sálvame quien chacher Dios kachalal y gelashu bihir Dios kachalal shetakale le carro. Gracias, Jesús. Por favor, cantantes, solistas, predicadores, más. Aunque el diablo canta el poder del evangelio, ad protegido, amén. Así es, hermano. Ekulan war kachalal ko pa Estados Unidos. Es ekulan chik. Nekulan tak mahun. Ecole jóvenes la que aquí contra chiam pegnamen me loco el que kiba atir kib kachilal uts mahkele sanik chisho waqachalal mask ashwata pa ohom mask ashwata shapa disco, amén. Le 4 o 5 personas Ecopa Estados Unidos la kishkiko teshku kachilal has kishkuni kiyala chica. Acción de gracias a Dios. Qué lindo, hermanos. Cuando takle que procesas mojo kache oh shokwa pa procesa ruk Dios. Mahko choch, mahko leo. Pero cuando tak shokik si patahik, amén. Bainek ulukuktak, eko ki papá, eko ki mamá, ahora que chabeshik mat la palabra de Dios. Amén, hermanos. Kishkikot ishkachilal. Kaya la gloria a Dios. Bueno, chuktakala huchin kachilal, yo creo que bishanik nareta el evangelio, pero sí, kakos chuklas taktem kachilal, kaiche kihachacham chubik, pero Dios que está wachina. Que carricó la palabra de Dios, Efesios, en su capítulo 6, verso 1 en adelante.
En el nombre del Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios que han lecturar. Jewakubih. Hijos míos, cachari. Walku alwech cojonela, huecas utzich ish cojonakchech Dios. Chinimachba reitat chiloch reinan. Arekwa lenabe takanik shuyak ukanok Dios. Rikuloch reitat rikuloch reinan. Si balachnim la reubida. Amén. Chikucheish tatashela. Shakut miyek koyowat riwalkuat. Shane chitihoch chetaktzich. O chibich ritzich rech ahavishel chikech. Arek uwa ritzich. Palabra de Dios. Bye. Otskoch tuyik kachlal. Los hermanos Chopecolik a los Estados Unidos, que cató Nekulukujtaj, pero sí Ekulanik. Hachun ruk Ekulanwi kachlal. Chibikut Hachun ruk Ekulanwe. Ruk re Jesús. Le cachalal Dominga como solista, Mahrachajil, pero Hachun ruk amo Jesús. Le cachalal al toma nek ulantaj, pero sí cojon que chajil. Ubi, pero choknak pa proceso, choque, te han quita y guachajil. Ek owaya que ek ulik. Cojona chkes que shohopche, pero lo pensar. Ruk lu novio opano. La magten kucha berri. Horat que bishanik horat pensar. No, kaya ka pensar Cristo Jesús. La palabra de Dios cubijó le 4 abomab ecolik a los Estados Unidos. Cuando tak ecovaral Guatemala shkibir kuepa Estados Unidos shokik pats onohr Dios kichabeh Dios. Shkiban ayun, shkiban vigilia, hasta jun letat, hasta jun lenan. La jerim jerita. Haskubik letat, kama bikle walku al Señor, kawahintat ki will watch dollars. Kawahintat ki nokpaban rural. Amén. Bye. Pero vale proceso cuando taxoms que a marchar. ¿Será que fácil cuando taxquita que beca chilar? ¿Será que ya oemri para Estados Unidos? Eco que viene cachilar es que camik pierde le tomar bien que quit patakle face. Ay, buen dejna la buen. Pero na wetam takachlal hastahen kuch ako le huchenu centavo. Amén. Le que procesas que banó le que meta ek ochupam ahora que amik okolik en acción de gracia ek o 2 ministerios solista predicadora emisora tejen con transmitir. Amén. Con promesa ruk Dios. Le kik aslemale cuando rachi kila le ejan pa kachalal ek uluk ochik chik ostak kishokilal ba ining ulanchik ek ule ish maha ek on ke kibiktak mat ulan no ning ulantak kachalal. Pero cuando kataki warat, hermanos Cristo que no, cuando kopakay, mat ko lang, no, saber que cha.
ik kawa. Cuando at ulanit chabir. Kechuk ish kachalal ishokib. Westamo at ulanik ing ulanik. Porque ek amik kachalal ek ulukok nakut. Pero takikikakip pa fais kiyom le kinumero. Herem herita. Kiyom le at kinum. Inin al choish kacha. Mi número 45020000 kacha. Al choish de batalpun. Por eso, amados hermanos, cuando le cachalal, Rahawashik, todo el tiempo, para Estados Unidos, cool, no va a cachalal. Cuando takulik o roch, o ruleo, o carro, o negocio, la osi parilik cachalal, shule ala, buen carro, con Hilux carega, la osi parilik. Copanek o malaktian o depósito. Pero Hashukoho es el pensamiento de Dios. Amén. Cuando cojo pensar Dios, cuando cubija la palabra, aprenda de mí que yo soy un manso, humilde corazón. Pero atna kak am tawali tsig shahu namruk la tomat kabija atomna kach abehtalek na shwan kol hum ka abarik mahawechwe kachachelunan kak am takh chawilampe mahawechwe botins kacha shewla tu botins utskarla pierne we puro rich kier le botins khasre la hermana Odías puro rich kier. Ay, just talk. Cuando takulihon, haskubano. ¿Será que cuando la bien a turquín o taco hachakib, atabotash que topar con la ushokib? Hey, capataceja, wib, hachalakash, pierre está ishokib, que cana. Ya kaperi khnatek ya kapetek ya viaja wirik o wik. Pero cuando takaanek ulanem kachilan cuando kishukubashik porque bien kilom le kamekri yash está ya que no kimpatsano like ngok check amalbe cuando kishuki kayaya candela pe ab kishuki la kaskuk akamo la kask suerte la nakakhatsta kot kin khatsta wikach la kacha kunik kin chakunik cuando takshikami wip kachalan un mes 2 meses kitsuya khibi pakay bien otsutsuyi shik shkohi na back shkohi luka kum lestaqi shokhib kachalan shakhsus takkewi la kachalan wen ka kunak takke payiri naret tsumbe kukambe. ¿Y qué pasa el hombre? Hasko on la chi. Tenga el chupan lejun. Are buen lejun aksene ba. Are le absi are buen. Are utsla watakatal. Cuando takief biwaral, Señor y ala chuetat, Weshnopompe Estados Unidos, quien lo ognutat, quien lo ognunan, Wilam pelenu mama, Mahsun shahab, pero mahking amawi, Mahsiruktat, Kawakna inkiyasun pot siruk, pero Señor, cuando kopangela, Kasachani con kasachanta. Kibla. Mana kishkeshta ishke mama ki wachilah patakay. Kishkeshta eri mama hawik o. Chiekan ke liqab nan li walek o chile bien ke shahawik. Dice que kohunsh banowik. Shuyar estudia le luk ajol. Gene licenciado. Entonces liunan karche sin yabir pero le sunan cheshak. Sinim takcha bien yowa cuando takshbek shukamek shibisha kami kakotut le kamamapa hospital Guatemala
kakambik kaansak pa kung pool ma istoyiro lunan istoyir na licho na kahon sa inyo husnul uts ahem uchi ak pantalong ikumelisensya ak sak istoyi pale pool arek ulesunan ko chaber atek laya ko panik ilekna li ki garit lekna lamas bien. ¿Usted para dónde iba? Ah, yo voy para Capital. ¿Usted está trabajando? Sí, yo soy el licenciado. Ah, qué bueno, muchacho. Arek ole sunan, atek. Ay, lenuya biash petik. Bahay spele ni shock. Morama malak, si tú no sabes. Tú estás loca, muchacho. Wa siya kung pahi, muchacho, lunan. Kung lesunan ko tatak. ¿Y dónde fue pasar? Dice cuando enak. Kumlar Dios kabanda siya. Cuando taksyon prenar kung pool ma siya. Shak siya berile licencia paluta. Arelo wachuch ekshu ya chela. Inshuna taksya pa kacabal. Nan uwanuch ek. Arek lek ni shak ogro. Kaya dijiste siya. Perdi mi cheque, chacha. Ya subir hashin sakka no cheque, chacha. Eko al tomak mi kek is cheque, kateri to chuya. Haber kasap nunana, maya heta in ka ingeche in kuling uts. Kiyoshi hombre cuando se tralak la mamá, ma utsa kah mashikri shubando. Siya utsa weka shikri siya on papera, siya tupisisir, wata siya tusaraba, siya rik takulakri katsilar. Wata siya rik chakik kulak siya starkom lagami, kumbiyan niya kishpisisa shik, kaya yung herita. Kakukep kalseta chiwe, kishbuku kashi. Y ahora kami krahawashi, hek uwa le kachalal, mishkish chikeli mama, kabik chil. Syari mata kurahil hun pakunla porque ik bano kami lekin lesnan arech ako palayuno nareta hasta lesnan manekawa atachik hasya no nje cuando elewat a 5 días yun kimbano itakun chikok palibang hun chikok palibang rural kami sa slap teo shishkin arek lesnan are ahon ko on chitakhala otsi kachalal Kimbik chiwech, chitoyubali mamá patem chilokohun televisión de 60 pulgadas. Kakojila achrigle poila, arelawe, tiir, arelawe, au, arelawe, pepsu, agua purchi acha. Pero ekikami que se olvide que na takta chikinan. Pero que es jóvenes, si toquen la le que shahoche uche uts khachari la ki amierso hachunski achun uts ke banch ke le kep grupo hachun uts ke chun buen she chapanek achina tos koi fe watashibi arelen kachan to sha grupo equilibra porque le tengo que van a re Dios tengo que a Cristo le coge a Cristo le oh Cristo, amén. Por eso, cuando atkalimach, quien bir kuach ke wachwa wawe kachalal, chkilo oh balekinan de ki papa. Koho buen shahab che. Chilo oh hun ki beter, pian las taknan me ki ana hu celular, ya tat la che sinan. Ko takke ke shikala ki kam takke tak sams. Ko pa bang, ko tsuwilin kachalal. Ching ko chuchile bang. Kiulo. Ale, we ko siya chestnut marisha yawe. Inshew tako atritat. Hun ko ritang ka binsane, are ko larahil tang ka tihawek. Siya tulik e ko ritang mari. Aber, watam ta wachin. Shbele pokla. Por eso es que lo usa Dios, no hombre. O aquí wak bendición. Chichahik asle mata, chito. Sir chitari kibir conjunto cascana sumbela para que echila chicar, la que wak es que echila chicar conjunto.
Mahun karak ke pa. Kunohen ka kakong echla chikak. Eko eshma ko kiwak kish echkak. Bah, entonces, otsreka shikle kachak kabana. Por eso, cuando escoge Dios, entonces tiene que ser que quiera Dios. Ay, pero qué tristeza, hermanos, cuando atneka corta a pensar, cachalala. When a shik am tawalo tsik Dios, pahungir ka to una. Hewa ka anarin. Yes, what a match in takle no rahit lak on, haski mano. Mahwoj, sme. Tsachki rayberkin kam sakh talin, kam sakh. A pensar siya no siya. Ahwis ba no siya. Chik ni mucho menos kabi no na ta. Ni mucho menos besin ta at siya no wik. Uts quitar uts Dios. Porque que kami saber rewat. Kita kawas kintain tiling saber la shake chabeshik la shake kitakbek. Kana respetar a Dios. Uchuki wahi wachakis chitana cher Dios. Washasna khayqal si akhayqal siri. La bainsh duk amli wushuqiq dan in nahpaqal si. Ka oshoh nintelep kami. Mpak si kajalal. Mpak. Cuando mas peta le wushuqil. Kinski hapano kum ka ash bilare. Kinski hapano. Kinchapa. Kakait. Ncho mahnak. Ncho mahnan to makasugan. Tato umpe inkonuku ishu. Ya chwe tataka bapanu begin. Kim patsat sekhwi kajalal kinskosin gimana per. Bah. Si patak chwa. Kay nakin kikotik kajalal. Kating amo bala nim tawakan kacang. Heri kubil. Bah kami kare. Grupo de oración kajalal. Profecías. Y en predicador, kuchachwe kami. Bah, que se tenga amo, kacang. Hashem. Tak siya tok na predicador, kacang. No, at kulot at profecía. Bah, que se kakang kip, kanala, ni markip, kacang. Por eso ese es el amor. Cuando tak siya kaila, bekra wajrik, isaruk, kacang, siya ta. Ikaw kaya ba es que kulot kong richt, at kong richt, Shasha tak ipanu be shajak no nan chat sukhun chwe eko ike banawak khiri ke banawak nkamek ta yawe khatla sharen tatenes kama mako shatak iruk ha irilu ghair qatla la kamik sastak chikles chikat khawik qatla sastak kilo qashar mana udis kon kilo khni ngatita chikles ap Lalu ghair qatla ta 25 lain at ku ke chachi shalok ka khiba washak kuno sahna bols e washatikhun qatla pupu ko pachikum helele kelik. Por eso cuando taxqarik la bendición la jewa wa ghair la jewa la qaslema lu ghair qatla no qatla kelam pechalim sam ha qilchala akhsaqula Periru ghair takahbot. Shinokin pa class siya inakchanklet. Kakaan edukasyon fis sa chrik kuya buya chikin yap siya pero kum kinakal listak chanklet sa chik wakanji ko. Mahlupun kincha ko. Pero bendito sea Dios kamik ishkah matalik kachalal at tumap sito. Loomi hasta iban mali celular kachalal ketak leo teshik. لو غير مخلع لليقة ممقتق قلال الجروب بوين صبيرو دي permit sa قوقة جلات لشيطة ما إيش كلك أخيش مها أما شق واك أقول لك أجلا شق نما dos que tres
Oh, hermano, shubik chuin. 15 años kohana. Basi hermano, oh, hasjes nzak in kacha. Ha, balak na lishin chabe hum buen. Chacha shaksi shin natawi. Yes. Porque mahu chawen. Porque mahu respeto. Porque incuscuta Dios, que esta para Santa Misa. Que esta para adoración del Santísimo. Kelik kachilala le chico pilta khrenamiu kelik herman taqaq bechil iglesia bik we ka shkinik ka bek ka isa ka salih chulok ka welan penagala ka ya taq bendición pa ap kachilala me us quitar ser Dios ya la palma cher kata. Para el Antiguo Testamento kubik Ruth 1:16 Hasuban ririshok. Se corre para a Bíblia 1:16. Cuando takrirut kachlan, cuando subija rey, cuando takshkamsash rachahir Noemi, y le quebrat, shabri Noemi y Ruth, shebek, y cochon chiralib, cuando chopan para la cruz kibir. Ahora que mi shekam lewat cada bajo un pulado. Ahora athat ka la utslak chala areko rutchu bih at kama belabe. No. Hawiri ka bewi at shlakim bewi in. Hachunri ka ihilahat arerikin ihilahin. May tom la halawan siri ko bisa. Chinetap chin kuna kabishanik kachalar. Radios atareno Diosin. Ek uli ok chanim kachalar. Luch oche. Ketaam areri Cristo Jesús na bech kawach. La reuna reta hermanos. Kaya pa Santa Misa cuando kakamlu el cuerpo, la sangre de Cristo, cuando kakasakh pa la wanima kuyaya otutem chawa. On kuyatak. Kak amatak lao ba kak abo babako. Hiko ho jahuat kan kik opik on. Ni takaraha chunka kahpo up. Wekito o kung predika wekiwit lao di es pa ban areng ulanta. Pero weshulo katuch abehat. Chikhabakan samsinj. Chokwesh ni within my watang was so shokit ni watang pa. Biking am na lok. Hink am na lok. Ni malak senyora ka chala. No. Shok arenim hu change no wat kala basish no halo herma. Chachan lok tatakong ja. Shinok umparu takong ja ya taksha interranch ka chiri. Ah, kesha kin chache kesha tsko kumpara wen cha. Hosche, tokshosh tanga nahal ka no. Shinlo kumparu en kachalal pernare to kara. Chilo ahli wachahilat na. Leshkuluko is kachalal shokit. Leshkuluko. La bien ka wahla wachahit na. Ka ansun kape, ka chaksun hastak. Eko ke bano kamik chahala hastak. Chaha pandalon chaha shahab. Ha chas na chihi ko ananer. La usiqa chala la ko pasarich kashol. Mah, rashi katsko ripas hermano, saben? Kalokokit por eso wawe ka chalale ko kala rahawashik na takar Dios chika. Kishul na katsko na rila ushokil chi. Nakhilata at kowe. Chukchikuyo lekitsko la ishwarat shakakik ashkib. Shang shata. La inchane watakin yakakho pa fais kun pa wana no bien ano ha kun onak 14 años la. Lay wataam hampanak no na ben chane kachala. Ha? 40 le no na. Kiula. Ya te kan ko ombia kachala. Mone kintata chik. Ket posiwa shakhs kitano konar sakhle hewa. Inyalah na udip chi ka yach che hewa ki yach hewa
Chalim pura wononek opanishkin durante con semana. Chotak busin cogi huicachalar. Pero bendito sea Dios, chicamá la palabra de Dios, hermanos en Cristo. Amén. Ots cachalal, ots que esta tashalab la palabra mi yakko yowarri walko al que chalashito. Cuando spele pok, mahach le kanan. Porque rahit nuk ahor panubos kembena kain. Mi bani wa ish kachalal ashito. Kiulo. La palabra de Dios, Rahabashik, que kik amok kachalal, amén. Hele sinan kachahik lag aslemat nan. Weshloks na pot, shloks na takong, shloks na pas, lo chanares. Pero chok nareta la hasta katsakawik nareta ya. Kakoh pot rahit mit mahko no. Kikoh buenta kashok nareta areli pensar. La hasta ka tutsak talara. La katsakana lesung. La ba in naksago chanin. Walik bikle kino pancho hakala ki mehnuch ek sho Dios. Amen. شنو بانيكلك ما تصير شن بيتك ما معك أهلا شابتك شو قبل الأسوأ كي أنت بسواتين كم بيحكي همول دومين اللي قتلال بايلا سيست لما يان كان سنقابين كو إيه بسانتا ميس لكن كو تماري قتلال كيولو تختصاق كويك أقول إسكي سنساقك إسكي سخصمخ كواه كاتسكوخ تديوس شقت كان شقت عين Shak mailik ay poral por sin catequista pero shaka ya ko mejor que abarrek nat catequista rita chito wa shaka ya ko poral ministro poral se va sin skok choni shak pa enta abre sha we khachla nat catequista predicador administra shito khachla Heis kachalala toma. Wek ohung ulanik kataki piba. Chipake kang hong kabski palak. Lasito. Kasi hay ing ono karo chak ono rahil ota no karo chak wek ulanik nakiminti we bisito. Skukhnas na we na tacher Dios. Ti ala ho wachakhis Señor. Ya ala chweta we pe Estados Unidos Señor. Chita we a Estados Unidos que ya tahikom. Sí, kachala. Bir ek okamik kachalan kuyo kimbe huwa hon sigre ek ok we kawit la mi altat tek kawlo rekam hu celular rehis 7000 quetzal y hun ka kementa y hun a las 8 de la mañana ko walijik ek oya toma que yo nunca pe cheluna Dios talin miertla toalina kya Pertega lo recanch con celular kachala utakem. Hawi shakam la celular. Has ko bikhcha wa shas sik omokcha. Celular ka rikta kan rek 7000 sa ka sik pa be ma kachala. Pero atat sintat wulikh chos takali pakan. Khanami at na ko at comment wa pa chi shata. Ek okay wa inchane khu ya nim chik kacha aktekla. Wa kinani mag mi Itzich, bendito sea Dios. Wekani magri Dios, kinani magin, nimbrak aslemal. Helakin bikhche. Ots bala papa, kacha ots la papa. Ko bikhche, papa, nuganta sa chani rikas liwat ko 16 años lo nap nim akwencheli. Mahu celular nulo. Shinka mi masat cheu su reloj, lo onu reloj papa porque rekin wilo con kin epa clases. Otsla mi lo onu calculador tishin lo calculador shebechelu mama watakula on celular papa tachi non kin tatak tosas wek ocho ko celular per ochi ko howi chita pire ko tata shela we hami se kamla la celular nan taksin se ko pelebe wesa kan per no pot in o leta trewa chu bananam ko ek westak bek le senpai la hutat que te bah por eso acogió la palabra de Dios rahawashikesh acogió kachokab wali kachalalek ojela
has ko huli kaya panchke ka chala parke ke uts ki kasdeman ha ke salih lo khala khu pamilya kala o carro lehun o carro lehun o car ki anak ki parke ka chala ay Dios chin ke la anri ka chala katok palehun ha katok palehun at pa segunda nivel que te cae la cachcarlo bendición hermanos pero chico ho que pensar hele pamil os bareka shikre qatat he es ministerio conocer adelante en la obra de Dios has que jure kaya cheri Cristo Jesús Dios gustaba chinik hermanos en Cristo Dios os cohrilo kachalal at predicador os chana chele chak chaweka wesh ni mar bila chak chawach mach chikele sanik ek awinak kebinga mik eskel dagi kibik chuin eskareja puakcha diskela osa uitana nam churahil pa bang cho ita pa bang ko churah mach hampas ni kola uchi moyash onu presa shintaji 5,000 mach pirek onak hastik eske puakcha chakunta chukcho Dios no bendecir kachalal amén at bendeciu ka ni makri Dios at maldeciu ka kohtar Dios vamos mentir lugar que arreglar ichkimbek kan chiweri por favor hermanos predicador shino shinochi Guatemala shikak pasen teren la hoshno la khwal in petnak kachaw kansnubi kichacho nkach ay basi shi khub che kachala كنت بقوتش يريلي وشقيلي وطعمه وشير ما pastor no yo soy predicador de la iglesia católica ¿cuál otro te huele otro? Es un diablo que enchan arrebitzel huecawa moco así dicho has chequen chacho ¿por qué me preguntan chacho? Moca o shokir chak o like 6 tu familia Moca bata o 250,000 rahir kapaih paket aquí cargo dinero kinjan kiblo ki ya tibe po abritzel la shita kachala ki ya tibe diablo ma ko chokap ritzel que cuenta per atiano con el poder del evangelio aquí a la gloria a Dios atira testimonio kachilar qilam pelag ni ka wakash kitir kamik la perdas por te quitas yo popo biare shat sakhari le group matashia iwa shkika tatekhu taki ab kachilar shki bot le tiir skush la ja hast qayach ke le group la ustak utbolom no kana churas iwa shat sakhik te wa shat suqik por eso cachajija caslemal aquí a la gloria a Dios aquí ya chocable a fondo gloria a Dios en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén un minuto oración chistacaloc hermanos grupo todo cuya chocable a fondo de la cachala solista cantante chistacaloc apichlawach la ministerio shuyar Dios familia escógela para Estados Unidos Chivilar su colecta la bendición. Lejo ministerio shuyar Dios chawech. Nataja chaweru ko ruk yabir. Van a orar chavaruk de Dios. Amado Dios. Chichavarul katat. Jóvenes, señoritas. Chawilan pela ministerio, wilan la privilegio, wilan pe ruyo hombre Dios chawe, Cristo Jesús, Pone ko bikhritzel chawe ya achwa in kayata. Pone ko bikhri diablo ya achwa in no. Arechak amal Espíritu Santo mas palabanema. Santo ramay shibiham alaba kandalaisa.
Ay, requete beisha. Sambalaba y soja. Que chantar nada más prosperar, familia. Con más bendición. Tengo contra Dios, Chuachanim, escolhi para apartamento. Escolhi para el lugar. Ojo ne malakap ko piwi Chuachanim. Santo Rakima Maisha. Solista, campa tiempo que la van a vivir, cantante. Chalo ogle Cristo Jesús. Catequista, grupo, ministra en la iglesia. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Sama Maisha y Rakima Maisha. Apik lawach kachar katat. Eko kaya man tokar chewechanim kachar Espíritu Santo. Abra tu corazón. At ko pabicia chewechanim. Ko a familia mahuchak. Ko a familia mahakutok kasak. Pero con Dios ya tocó a medianoche. Ya tocó el sacrificio. Kawilanar Dios que todo respondes. Te adoramos, Señor. Gracias por tu palabra. Con todo mi corazón. Te amo, Señor amado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, hermanos, con todo el animash van a predicar. Cana seguir adelante, jacojo cachocab, hermanos. Y bueno, gelish kolik pa Estados Unidos, chicojo y chocab. Cana seguir recachak, hermanos, comunidades, escobarar. Dios, cohtewachinik. Y amén.